¿Qué tema tan hoy? A ver. Buenos días, chicos. Por ahora no hay nadie conectado, creo. Bueno. Seguimos por el tema 32, que era el tema de penal. Hoy vamos a empezar con un poquito de tiempo, porque a las 12 tenemos esto para poder terminar en hora. Yo lo había dejado aquí, que conmigo lo habíamos dejado el día 15, lo del homicidio imprudente. ¿Se acuerdan que empezamos a ver, como nos sobró un poquito de tiempo del gobierno, empezamos a ver esto? Y esta parte era como muy sencilla. La parte del homicidio, la homicidio, asesinato, homicidio agravado y la persona permanente realizable, como que es lo más sencillo de todo, es lo más fácil. Y al ser lo más fácil, no suele caer tanto en esa, aunque este año cayó en oficiales, que creo que hicieron el examen con Héctor el otro día, el supuesto práctico. Sí, ¿Y qué tal? o sea, como yo fui a leer el caso práctico, perdí un montón de tiempo, Pierdes era tiempo. súper Es largo. que eso es lo que se busca también en el supuesto, ¿vale? Que te ponen un supuesto largo para que pierdas Y lo que tiempo. te dice esto, vete primero las preguntas y después va. Al supuesto, primero lee la pregunta, ¿qué es lo que te están pidiendo o qué es lo que queremos o qué es lo que quiere el tribunal? Y luego, ¿qué tal? Y luego leemos las preguntas, perdón, luego leemos el supuesto detenidamente. Pero como que te satura de lo largo que es. Claro, yo este año en el examen lo hice, en el sentido de que ellos te dan 2 minutos para que tú compruebes si las hojas están bien y yo empecé a leer las preguntas. En 2 minutos medio tiempo a leer alguna cosa. Eso ya te anticipa a ver qué es lo que te están pidiendo. Te podías haber asustado, que fue lo que le pasó a todos, porque dijimos, pero esos 2 minutos que te dan para que tú veas si está correcta la página 1, la 2, 3, si tú pegas a leer un poco lo que te están diciendo, dices, vale, ya sé de qué va. Y ahora mente fría. Y empiezas a leer el supuesto cuando ya empiecen. Ellos en verdad, el de ellos es menos, el de nosotros es 1 hora. En 1 hora, si te ponen un supuesto largo, tienes que estar Mi duda es, lo tienes que desarrollar porque me dijeron que el espacio que te dan es mínimo. chiquitito, O ¿no? sea, y tú lo tienes que desarrollar o es ir al grano. Claro, si te dan un espacio grande como para que tú puedas hacer un supuesto en condiciones, tú ahí te explayas y te dan un espacio grande. Pero si hacen lo que hicieron este año y lo que hicieron el año pasado, que te dan un, un espacio muy chiquitito, el tribunal lo que te está queriendo decir es que vayas al grano. Si viste un 147.1 que le pongas un delito de lesión 147.1, ¿sabes? Que no te enrolles, que no pongas, que es lo que muchas veces hacemos cuando empezamos a desarrollar un supuesto, a tenor de los dispuestos, que eso lo tienes que hacer. Es decir, hay una parte que lo tienes que hacer porque tú tienes que introducir todo eso. O sea, tú tienes que introducir y tú no puedes poner le crime si no pones previamente ley de enjuiciamiento criminal del 14 de septiembre de 1882 en adelante, le crime. ¿Vale? Porque es una falta de ortografía. Ajá. Pero bueno, yo creo, si lo sigo pensando y aunque esté grabando, creo que hacía un 80% que este año lo van a poner tipo T. Sí. Con la liga. Es que a lo mejor me equivoco, que no sé nada, ¿vale? Pero con la liada que hubo este año con el desarrollo, oficiales de IVA los han sido tipo T y las bases de la convocatoria unificada del examen supuestos tipo T, base tipo T, que ellos así se quieren a un montón de gente encima con las tonterías de esto es una correcta, esto es así. ¿Me Sí, mil entiendes? reclamaciones. 1000 reclamaciones con el tipo de ABC, lo que ellos digan. Pero eso es lo que dice esto, que a veces fue en contra tuya, porque como ya te equivoques con el que nos puso tipo T, si ya te equivocas de homicidio, asesinato, es como una vez todo bien. Pero el otro día creo que lo hablaba con Sandra, que lo estábamos hablando en me fue a hacer una visita de Al final, mira, después por favor, si no. Claro que si no. Lo estaba hablando, que al final también el supuesto, cuando ellos quieren algo, te lo repiten mucho. Ya. Si tú lees ese supuesto, no paran a hablarte del homicidio y el asesinato, te lo ponen en dos cosas. No, y en la segunda pregunta, la tercera era, te decía, te nombraban el homicidio. Claro, están todo el rato queriendo decirte, están todo el rato hablando del homicidio. Hola, Cris. Entonces, cuidado, eso también hay que verlo. Chicos, estamos en el artículo 142 del homicidio imprudente, que fue donde lo dejamos el otro día. Ya estamos todos. El último cerró la puerta, porque yo la dejé abierta. A ver, pues ciérrenla. Ciérrenla. Ya no, si aquí hay gente ya pueden tocar, que aquí no sube. ¿Qué tal? ¿Qué tal Navidades?
Bien, te trajeron muchas cosas, ¿no? ¿Se portó bien? ¿Qué tema es? El 31. Yo no sé si es la misma, pero la misma dos. Del 32 tiene que ser el libro gordito, ¿no? Sí. Claro, y saliste de Navidad, saliste de Navidad, seguro. El otro día lo habíamos dejado en el homicidio imprudente. Habíamos hablado de la imprudencia grave, de la imprudencia profesional. Eh, Creo que al final no dije lo del artículo en la página 2 del 31, que creo que empezamos a hablar de otra cosa y íbamos a buscar el artículo 379 y al final no lo buscamos, me parece. Creo que sí. Que realmente lo que dice el artículo 379, que es cuando vas con el coche por la mucha velocidad por encima de la que se te pide, o cuando vas bajo las influencias del alcohol y la droga, ¿vale? Simplemente quiere decir eso, el artículo lo veremos más adelante, pero que el 379 es eso, cuando nosotros con el coche hacemos conductas que pueden poner en riesgo la vida de otras personas. ¿Vale? Eso es lo que es el artículo 379, pero entra dentro de la seguridad vial. Aquí te lo nombro porque está dentro de la imprudencia. Si tú con el coche vas a una a una velocidad muy excesiva o bajo las influencias del alcohol y la droga, o todo junto, es más que probable que que puedas quitarle la vida a alguien o hacerle daño a alguien como mínimo. ¿Vale? Lo habíamos dejado en el último punto, que es en el de se reputará en todo caso como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave, y esto se refiere, cuando dice que se reputará como mínimo, ¿vale? Sería como mínimo menos grave, es decir, a un nivel como intermedio, cuando la conducta no sea calificada como grave, es decir, que es la peor de las imprudencias, es decir, la más grave de todo, cuando para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que mi conducta tampoco es tan grave, que yo no voy a 300 por la pista o que yo no voy bajo los efectos del alcohol, pero por ejemplo, yo voy normal voy y me salto un semáforo a alguien. Mi conducta en verdad no es, mi imprudencia realmente no es grave, ¿vale? No es de la peor de las imprudencias, pero sí como mínimo va a ser menos grave. ¿Por qué? Porque te has saltado una infracción muy grave. Muy grave, lo digo por ponerle el énfasis, realmente grave de las normas de tráfico. Es a lo que se refiere esto, que si tú te saltas una norma grave de tráfico, como es, por ejemplo, saltarse un semáforo, creo que es la más básica, en rojo, aquí es súper grave eso, lo podemos hacer, y matamos a alguien, como mínimo nos van a meter una influencia menos grave. Porque aunque tu conducta, no, o sea, son dos conductas diferentes. Porque aquí, si lo lees rápido, te está diciendo infracciones graves, imprudencia menos grave, te va a decir que si tú, lo que quiere decir este párrafo es que si tú cometes una infracción grave de circulación, como es, por ejemplo, saltarse un semáforo, o meter, deja de reírte, que sabes que siempre me trago, o meterte dentro de una calle que, no, que es residencial, que hay niños que tienes que ir a 20 y te metes a 50, ¿vale? Eso quiere decir que como mínimo vas a tener una infracción, una imprudencia menos grave. Como mínimo te va a caer esa, ¿vale? Luego, si tu conducta se ve que ha sido peor de lo que se esperaba, te puedes poner una imprudencia grave. Y es lo que dice esto. Se reputará en todo caso como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La valoración sobre la asistencia o no de la determinación deberá aplicarse en la zona. Esto que el juez es el que determina el grado de la conducta, ¿vale? En resolución motivada de todas las sentencias tienen que ser motivadas, ¿vale? Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena privativa del derecho del porte o tenencia de armas por tiempo de 3 a 18 meses. Nada. Esto es lo más importante de esto, porque siempre que haya armas de fuego va a llevar aparejada la pena accesoria de privación del derecho de armas. Vale, eso lo mismo nos decía el homicidio imprudente arriba. Lo que pasa es que era de 1 a 6, ¿se acuerdan que ponía si el homicidio imprudente más arriba?
se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, también la privación del derecho, y luego igual abajo, imprudencia profesional, la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, todo eso siempre lleva aparejado la pena accesoria de quitarte ese derecho, ¿vale? Pero lo importante de aquí es eso, porque se te mezcla la imprudencia menos grave con las infracciones graves de las normas de tráfico. Siguiente, en la siguiente página dice, salvo en los casos que se produzca utilizando vehículo a motor o un ciclomotor, el delito previsto en el apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal. ¿Esto qué es? Eso donde. ¿En la página siguiente? No, está en la misma, pero. Ah, claro, que yo tengo otro libro. Abajo. Vale, vale. Vale. Perdón. ¿Eso qué era? Cuando decía solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada a su representante legal. Se lo sabe. Semipúblico. Bueno, este delito es semipúblico. Lo que aquí te está diciendo que, salvo que se produzca utilizando un vehículo a motor o ciclomotor, ahí no. ¿Vale? Ahí no. Por eso a mi amiga se la llevaron detenida. ¿Se acuerda que la tuvo todo? Se la llevaron detenida porque es un vehículo a motor o ciclomotor y en la última vez cogió el coche, le dio un pipanazo a otro coche, era Mesa y López, encima salió. Bueno, eh, con esa ya se la llevaron detenida. ¿Vale? Iba todo, exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol, encima tenía un vaso, no gracioso realmente, pero a mí me hace gracia porque sí que estaba como bebiendo su cubata debe ser, y tenía un vaso de cristal y salió estallado el vaso, ¿sabes? Que después ya empezó a hacer así, y los policías le estoy bien, esto es un vaso de cristal. Vale, todo eso se la llevaron por eso, porque al final, aparte que era residente, al final todo lo que había hecho era un cúmulo de un montón de cosas. Y como es con un coche, ahí da igual. Si el vecino te vio y denuncia, te la comes. Otra cosa es que no sea con el coche, ¿vale? Las influencias, si no son con el coche, como dice aquí, con vehículos a motor, si es con una bici, si te atropellas de la bici y te das un tanganazo en la cabeza, ahí tienes que denunciar, ¿vale? Si no, no pasa nada. Seguimos. Dice, artículo 142 bis, notoria gravedad. En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el juez o tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado en la extensión que estime conveniente. Si el hecho revistiera notoria gravedad, ¿vale? Cuando es notoria gravedad, cuando provoca la muerte de dos o más personas, o la muerte de una persona y lesiones constitutivas del delito del artículo 152.1, 2 o 3. Vamos para atrás. 152.1. 1.2, que dice, bueno, voy a leerlo entero. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en los artículos anteriores será castigado en atención al riesgo creado y el resultado producido, y dijo el 2, ¿verdad? Dijo punto 1, 2 y 3, ¿no? Ah, no son todos. Con la pena de prisión de 3 a 6, cuando estamos en lo del artículo 147.1. Con la pena de prisión de 1 a 3 cuando se trata de las lesiones del artículo 149, porque las lesiones del artículo 149 son las que cuando una lesión te produce la pérdida de un miembro principal, y las del 150 cuando te produce la lesión de un miembro no principal. ¿Vale? Por eso es tan importante esta imprudencia, porque dice notoria gravedad, porque las lesiones que se producen son lesiones muy graves. ¿Vale? Cuando hablamos de lesiones las normales del 147.1, mínimo tiene que haber rotura o tiene que haber algo importante, porque las lesiones del 147.1 son hasta 3 años de prisión. Y la del 149 es que has perdido un miembro principal, por ejemplo, un ojo, o un miembro no principal, por ejemplo, un dedo, pero son lesiones graves. ¿Vale? Por eso hace referencia a la del 152. Vale, dice, podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado en la extensión que estime conveniente. Si el hecho requiera notoria gravedad en atención a la singularidad de la entidad, a la relevancia del riesgo creado y al deber normativo del cuidado infringido, y hubiere provocado que esto es lo que significa la muerte de dos o más personas o la muerte de una
con las lesiones constitutivas del 152, 1, 2 y 3, que son lesiones muy graves, ¿vale? En los demás, vale, en las demás, y en 2 grados, si el número de fallecidos fuera muy elevado. Vale, el otro día hablamos de lo de los grados de las penas, lo de cómo se sube en un grado, cómo realmente eso a nosotros no nos entra porque eso lo hace un juez. Yo les dije que si querían les comentaba cómo se hacía el sumatorio para que ustedes pues supieran lo que es sumar en un grado, quitar en grado, mitad superior. Pues realmente siempre se juega con la extensión de la pena. Por ejemplo, para que te suban un grado, si cogemos una pena de 6 a 10 años de prisión, como es lo que te van a subir es un grado, bueno, un grado o superior en grado, vamos a hablar, tenemos que coger la extensión de la pena más grande. Si es de 6 a 10, cogemos los 10 años, que es la mayor de esa pena, y miramos su mitad. ¿Cuánto es su mitad? 5, ¿no? Pues entonces la pena superior en grado será a la mitad de 10 le suma 5. Será de 10 a 15 años. Cuando antes era de 6 a 10, ahora va a ser de 10 a 15, ¿vale? Y juegas con esta pena. Donde antes lo máximo que se podía poner eran 10 años, ahora lo mínimo van a ser 10. Y a 10, la mitad son 5, se la suma 15. De 10 a 15. Eso es superior en grado. La mitad, tenemos que coger la mitad de la pena. Si la pena es de 10 a 15 años, la mitad, entre 10 y 15, son 12 años, 12 años y medio, 12 años y 6 meses. Pues entonces la mitad superior será de 12 años y 6 meses hasta 15 y la mitad inferior será de 10 a 12 años y medio. Esto es una liada y en verdad no hace falta que sepamos más o menos lo que significa, pero eso lo hace un juez. Los jueces, los fiscales son los que determinan la pena, no nosotros. Nosotros solamente decimos cuando tú hagas un atestado, tú vas a decir este delito, ¿vale? Ya. Pero para que sepan cuando vean lo que es superior en grado, inferior en grado, mitad superior, mitad, es eso, ¿vale? Jugamos con la extensión de la pena, la subimos, la bajamos, o dentro de la mitad, para un lado o para el otro. Luego, el artículo 153. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años. Esta pregunta salió en este año, no el anterior, o sea, en mi promoción no el anterior, ¿vale? Yo para saberme la pena, porque las penas no deberían de preguntarse y los artículos tampoco, pero se preguntan. Esta pena siempre me acuerdo diciendo, se suicidó con 48 años, de 4 a 8. Ese era mi truquillo para saberme estos años. ¿Por qué? Porque son muy raros. Muy pocas veces trabajan en el Código Penal de 4 a 8 y creo que por eso a lo mejor la preguntaron, porque es una pena rara. Lo que viene siendo de 4 a 8 años no la suele ver tanto. Siempre ves 3, 10, 5, 6, de 6 a 12. Eso es lo que solemos ver, pero esto no es muy normal verlo. Entonces siempre se me quedó los 48 años. Y es el que induzca, porque el inductor, ¿qué es? Son personas diferentes. Es muy parecido, pero no es el mismo. Son autores, ¿vale? Los inductores son autores. Lo que pasa es que no es el autor material, es el que planea todo. El cooperador necesario es el que hace actos necesarios, ¿vale? Para que se pueda producir el resultado. Lo que hablábamos el otro día. El de seguridad que te abre la puerta para que tú entres. Es un cooperador necesario. El inductor es el que en este caso sería el que te está diciendo, ¿por qué no te quitas la vida? El que te incita, ¿por qué no te quitas la vida? Y te viene con una vejación, si eres un mierda, quítate la vida, que eso, si está aquí, es porque no es muy raro, ¿vale? Luego dice, se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años al que coopere con actos necesarios. Este es el cooperador necesario, ¿vale? Al suicidio de una persona, yo me quiero quitar la vida y tú me das 25 pastillas de lorazepam. Porque si yo, a lo mejor me puedo quitar la vida de otra manera, pero si yo estoy postrada en una cama y no puedo mover, y tú eres el que me trae las pastillas, tú eres el que me lo necesario, porque si tú no me has traído esas pastillas, yo no puedo haber hecho nada, porque yo estoy en la cama y no me puedo mover. ¿Vale? Dice, será castigado con la pena de prisión de 6 a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.
de 6 a 10, ¿vale? No asesinando, no asesinando. Por eso está así, por eso es diferente. Tú me das las 25 pastillas de lorazepam. Hasta ahí tú eres recuperador necesario. Pero si tú me das las pastillas de lorazepam y yo me muero, lo que te va a pasar es que se te sube la pena, porque esto es la cooperación al suicidio. Al final, la que está decidiendo matarse soy yo. No es lo mismo. No es lo mismo que tú me ayudes a que yo me muera, a que tú me mates sin yo querer morirme. Porque en España tú te puedes morir. O sea, hay una cosa que se llama eutanasia, tú te puedes morir. O sea, aquí no. Lo que pasa es que tiene que haber, hay una como una lista tasada de cosas que te tienen que pasar y lo tienen que decir los médicos junto contigo. Entonces, esto lo que está castigando es la inducción a que tú te mueras. Pero cuando tú al final acabas haciendo esos actos, tú me puedes dar las pastillas de lorazepam, pero esto lo tengo que hacer yo. Otra cosa es que tú me obligues a tomarme las pastillas de lorazepam, las 28 pastillas. Y eso ya es otra cosa. Eso sí, no es un asesinato, sería un homicidio en todo caso. Pero si yo quiero, si tú me las traes, yo me las tomo, yo me estoy matando yo, lo que tú me estás ayudando. No es lo mismo el que te induce a que te mates, al que te ayude a que te mueras. En ambos casos hay una decisión final que es tuya. ¿Vale? Por eso hay como un apartado del suicidio, ¿sabes? Y luego dice, el que causara o cooperara activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes o insoportables, por la petición expresa, y esto se lo subrayaría, expresa, seria e inequívoca de esta, será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a las señaladas en el apartado 2 y 3. ¿Por qué? Porque existen herramientas para que esa persona pueda morir de forma legal, ¿vale? Aquí se te va a imponer menos pena porque entendemos que esa persona se quiere morir. Lo que pasa que a lo mejor pues no le han dado la eutanasia, no se la han aceptado, cualquier cosa, pero como en España morirse es legal a través de una inyección, hay que esperar a eso. Si tú, son los casos de cuando las personas están a lo mejor ya muy, muy, muy mal, que quieren morirse, pero no quieren esperar, o el procedimiento que hay que hacer es tedioso, hay que pasar por muchas cosas, no va a venir alguien y de repente va a pinchar sin más. Claro. Entonces, por eso se pone esto aquí. Dice, no obstante, lo dispuesto en el apartado anterior no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperar activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia. Vale, te lo dice aquí, hay una ley que te permite, ahora si hay que esperar por eso, hay que esperar por eso. Este caso se me recuerda mucho a una entrevista que vi hace poquito de una chica que se pegó 8 años en coma y ella era consciente de todo lo que le estaba pasando en todo momento, ¿vale? Aunque estando en coma con 18 años y ella cuenta todo. Ella, de hecho, el hermano es súper, estuvo 8 años, es súper larga la entrevista, pero rápido, el hermano había hecho, mientras ella estaba empezando a perder toda la movilidad de su cuerpo y todo, el hermano le hizo un abecedario y con el hermano se comunicaba por el abecedario. Pues a través de una enfermera que veía cómo el ritmo cardíaco de ella se intentaba comunicar por el ritmo cardíaco con la enfermera la creyó, el hermano llevó, ella con el parpadeo, ella por último hacía poquita cosa, porque ustedes vean cómo es el cuerpo. El hermano le llevó el abecedario, ningún médico se lo creía, le contaron un secreto y ella lo dijo a través del abecedario, entonces tuvieron que cambiarla de coma a estado consciente y ya empezó ella a recuperarse y empezaba a hablar por el abecedario con el hermano, que ella pedía la eutanasia un montón de veces. Estuve 5 días y no me acuerdo. Pues ella estaba como en un estado de conciencia, pero su cuerpo estaba como. Ella estaba sintiendo todo lo que le estaba pasando. Y pasaba mucho miedo y tal. Era experiencia guapísima. Pues ella lo pedía. Estuve 9 meses muerta, se llama. Estuve 9 meses muerta. Súper, súper, súper. Claro, se le pasará a una persona de 1.000 millones. Me durmieron cuando desperté La entrevista está súper guapa y se nota que es verdad porque ella te cuenta todo lo que pasó durante todo ese tiempo. Entonces,
A nivel penal es súper interesante porque ella hubo un momento que una doctora la vio y dijo, ¿y a esta mujer por qué no le hacen la eutanasia? Y ella como que dijo, menos mal que alguien me entiende. Después ya no, gracias a Dios, porque está viva. Pero es eso, ese caso. No, respira por aire. Tenía 18, 19 años. Está quieta, está inmóvil total, no come, no tal. Esos casos sí. Se le pincha, se le desconecta, como se dice. ¿Vale? Eso es legal en España, entonces aquí no pasa nada. El problema es cuando no llegas ahí, lo haces tú. ¿Vale? Y luego la promoción al suicidio, que es el 143 bis, la distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio de personas menores de edad o de personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Será castigada con la pena de prisión de 1 a 4 años. Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos, ¿vale? Para la interrupción de los servicios que se ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero. Esto pasó, ¿vale? Esto pasó, no se acuerdan de, ¿cómo se llamaba, tío? El huevo de la ballena, creo que se llamaba. ¿Te acuerdas? El huevo de la ballena azul, creo que sí. El huevo de la ballena azul, el resultado era matarse. Yo no sé cómo era el juego, pero era una locura, rollo que eran entre menores de edad y el resultado con una persona, claro, sí, la ballena azul, no sé qué. Sí, el juego era la ballena azul o algo así se llamaba. Y iba jugando a ese juego, eran entre menores, pero el resultado del juego era quitarse la vida. Y se la quitaron, porque los menores de edad no nos vamos a olvidar nunca que son súper, hiper, mega influenciables. Un niño de 14, 15, 16 años son súper influenciables, ¿vale? Muchas veces cometen delitos que uno dice, ojalá tuvieran las mismas penas que los mayores. No, no tiene nada que ver. O sea, un niño de 15, 16 años, y más que si tienen una vida complicada, desestructurada, lo que sea, podemos hacer con ellos lo que queramos. Entonces, al nivel de que, porque además esto específicamente es para menores de edad, y yo creo que nació a través del jueguito ese de la ballena azul. No sé, tenías que entrar en cosas, no sé, la verdad, creo que era por Telegram, no sé muy bien, pero recuerdo perfectamente que hubieron resultados muerte porque el final del juego era la muerte y grabada en directo, ¿vale? De menores de edad, bueno, locura. Ahora acabamos de ver a dos niñas que se acaban de suicidar en un parque en Jaén, creo que fue, en la península. ¿Y la investigación al final salió que se suicidaron? Que se suicidaron. Una de ellas, que es lo que decimos, como los menores son súper influenciables. Una de ellas sí había tenido problemas autolesivos, que se quería quitar la vida, pero la otra no. Y sin embargo, Ya, te que los juntas padres con una amiga. los padres decían que, yo cuando lo vi en Fumer, que los padres decían que eso era imposible y no lo vuelve a ver la noche. Una de ellas tenía abierto un protocolo de autolesión y de suicidio en el colegio, la otra no. Pero para que vean lo influenciables que puede ser una menor con 16 años, que una que estaba bien, con una familia bien, sin problemas mentales, al final acaba quitándose la vida con la amiga. Hola. La amiga no licenció y se mató por ella. O alguien le comería la cabeza. Pero le comería la cabeza, pero que a lo mejor me la comen a mí con 32 años que tengo, que parece que tengo 23. Con 32 años que tengo y te digo, tú estás flipando. Pero a lo mejor me lo dices con 15 años y me empiezas todos los días a decirme lo fea que es la vida, y tienes un novio que te acaba de dejar o lo que sea, y tú empiezas con esa edad que todo lo vives a flor, y te quitas la vida con tu amigo. ¿Por qué? ¿Vale? Porque una de ellas estaba bien, una de ellas no tenía problema. Pero con 16 17 años, bueno, 17 a lo mejor, pero 15 16 todavía sigue siendo un niño. Aunque con esa edad no creemos que, pero somos unos niños. No, ya. Todavía lo somos, todavía lo somos. Vale, chicos, título 3 el 2 no lo damos porque el 2 es el del aborto, ¿vale? Nosotros no nos entra. Y los títulos hay que sabérselos. Hay que saber que el título 1 es el homicidio y que el título 3 son las lesiones. Y esto es súper importante. Va el artículo 147 al 156 quinquenal.
Vale, y el super mega artículo más importante, que lo vamos a ver hasta la saciedad, sobre todo en los supuestos prácticos, porque este es el que más huevo da, es el 147 de las lesiones, ¿vale? 147.1. Y hay que saberse, bueno, de aquí atrás, desde el título 1 hasta el 142, les diría yo que se supieran también los artículos. Luego, en plan, 138 y 139, que te sepas el artículo lo que dice, pero que te sepas el artículo también, hasta el 142. ¿Vale? Porque el 143, el suicidio, aunque entró, sí lo que entró fue la pena, no entró el artículo, pero lo demás te puede entrar el artículo también, ¿vale? Igual con las lesiones, hay que saberse todos los artículos también. Dice el artículo 147. Punto 1, ¿vale? El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o salud física o mental, ¿vale? Maltrato psicológico es esto. Será castigado como reo de delito de lesiones con la pena de prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 2, siempre que, y subrayamos, la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Y luego dice, la simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. ¿Vale? Y ponemos aquí los puntos de sutura de papel van por aquí. Ponemos 147.1 puntos de sutura de papel. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos, puntos de sutura, roturas, todo eso siempre va a ir por el 147.1, ¿vale? Todo lo que ustedes consideren que es una lesión fuerte, que te pone que para aparte de cirugía, te pone 60 días de curamiento, de reposo, todo lo que te ponga roturas, luxaciones, todo eso va por el 147.1. ¿Qué pasa con los puntos de sutura? Que cuando nos ponen puntos de sutura en el papel, que son menos graves, no es lo mismo que te cosa, siempre decimos, va, lesiones leves. No, hay sentencias ya que dicen que los puntos de sutura son tratamientos quirúrgicos, ¿vale? Porque es lo mismo que si te cosieran, pero con papel, ¿vale? Entonces lo metemos por aquí. Más allá creo que lo preguntó alguien por el grupo, lo preguntaron por aquí, siempre. Lo preguntó Juan, de verdad. 100%. ¿Qué pena es esta? Cuando hablamos de 3 meses a 3 años de prisión, menos grave. ¿Y qué delito es este? Que no nos dice nada. Público. Entonces ya tenemos un delito menos grave y público y además súper importante porque nos entra siempre. Bueno, si ponen el Código Penal este año, las lesiones entran. Siempre entran lesiones porque son más difíciles de encajar que un homicidio. Si te ponen un homicidio te regalan el supuesto. ¿Vale? Porque es muy sencillo, pero las lesiones, ahora vamos a ver todas las variantes que tienen. Ahora vemos la del 147.2, que dice, el que por cualquier medio o procedimiento causare una lesión no incluida en el apartado anterior. ¿Vale? Será castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses y requiere denuncia. Ahora vemos por qué requiere denuncia. ¿Qué es? Un piñazo. Lo que te hicieron a ti el otro día en el pie. Por ejemplo, eso sería una lesión que no encajan en lesiones, bueno, casi, porque tuviste ahí, no te lo rompió, ¿no? Casi, bueno, pues ahí. Y fui yo solo. Y fuiste tú solo, pero bueno, estaba el otro ahí metiendo la pierna, ¿me entiendes? Eso, por ejemplo, que te doble el tobillo, que en una pelea te doble el tobillo, que en una pelea te peguen un piñazo en la cara, pero que no pase nada, que no requiera nada. Es decir, que el piñazo sea eso, te mira el médico, para casa, ¿vale? Y si la multa es de 1 a 3 meses, ¿qué clase de delito es? ¿Grave, menos grave o leve? Leve. Pónganlo al lado si quieren también, leve. En el 147.2 son lesiones leves. 147.1 lesiones menos graves, 147.2 leves y la 3 también es leve, ¿verdad? Dice, el que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión será castigado con la pena de multa de 1 a 2 meses. Esto es un empujón, esto es un tirón de pelo, ¿vale? O un escupitajo también, lo que O un escupitajo. Claro, es que depende.
Depende si el escupitajo es a tu novio, para mí eso son vejaciones. Y todo el mundo me lo rebate, para mí eso es una vejación como un día. Pero si ahora ponte tú en el lugar de mujer, ¿cómo te sientes a ti que te escupan? ¿Tú te sientes resultado lesivo o te sientes humillada? Te sientes humillada. Entonces, si es tu novia, un escupitajo, claro, las vejaciones injustas suelen ser más, si viene un escupitajo te digo asqueroso, ¿vale? Pero si tú me quitas el asqueroso y me escupes, para mí es una vejación también, porque atentan ante cosas diferentes. Uno es resultado lesivo y otro es resultado ante tu dignidad, ante tu moral, ante tu persona, ¿sabes? Pero bueno, igual que si te tiran un cajetín de tabaco en la cara, también son lesiones leves. Pero para mí, si es en el ámbito de la pareja, para mí sigue siendo vejación. Vale. Y el 147.4 es donde dice, los delitos previstos en los dos apartados anteriores solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal. Semipúblico. El 2 y el 3 son semipúblicos. Vale. Artículo 148, que son las lesiones agravadas, ¿vale? Dice, las lesiones previstas en el apartado 1, es decir, solamente puede caber el 148 cuando estamos ante lesiones menos graves del 147.1. No pueden caber cuando estamos ante el 147.2 ni el 147.3 porque nos está diciendo las lesiones previstas en el apartado 1, que son las que para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, se necesita tratamiento médico o quirúrgico, ¿vale? Este artículo, cuando lo pongamos en los supuestos, siempre vamos a relacionar el artículo 147.1 en relación con el 148.3, ¿vale? Pero solo son con el 147.1. Dijo, podrá ser castigada con la pena de prisión de 2 a 5, atendiendo al resultado causado o al riesgo producido. Primero, si en la agresión se hubiera utilizado armas, instrumentos, objetos, medios o métodos concretamente peligrosos para la vida o salud física o psíquica del lesionado. ¿Vale? Que yo te rompo las piernas con una barra de metal y te parto las piernas. 148.1 en relación con el 147.1. Se hubiera mediado ensañamiento o alevosía, que aparte de pegarte con la barra en las piernas, también te pego en los brazos, también te pellizco, también te clavo un cuchillo. ¿Vale? 148.2 en relación con el 147.1. Si la víctima fuere menor de 14 años, y aquí he ponido un asterisco porque ya en el 140 ya nos hablaban de una edad que era el homicidio agravado, el asesinato, bueno, el asesinato agravado, el homicidio agravado, y era menor de 16, ¿vale? No lo confundamos. En el 140 es menor de 16 y en el 148 es menor de 14. O persona con discapacidad necesitada de especial protección. Este es súper importante, 148.4, el más importante para mí de todo este título. Si la víctima fuere o hubiere sido esposa o mujer, o estuviere o hubiere estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. Este es el delito de violencia de género. Porque el 173 no va a hablar del maltrato habitual, pero el delito clásico de violencia de género es este. Tu novio te pega un piñazo y te rompe la nariz. 147.1, bueno, 148.4 en relación con el 147.1. Si tu novio te pega un piñazo, pero no te rompe la nariz, solo te hace un moretón aquí en la mejilla, no nos vamos al 148, nos vamos al 153, ¿vale? Que es el que vamos a ver ahora. Pero tener súper claro que si la lesión es grave, la lesión tiene rotura, tiene puntos, es muy, muy grave y es hacia tu novia o hacia tu mujer, vamos por el 147.1 en relación con el 148.4. El de violencia de género es ese. ¿Vale? Esto estaría bien que se hicieran un esquema cuando ya vayan a estudiar esto más a fondo y lo hagan, porque lo de violencia de género, nosotros no tenemos
un título en el Código Penal que sería maravilloso que pusiera delitos contra las esposas o delitos de violencia de género. No, sino que va haciendo, con cada artículo te va relacionando otros artículos de violencia de género. Te dice, esto es esto, pero si es a tu mujer es esto. Si Sandra me pega a mí, nada. 146, y me rompe la nariz, 147.1, 3 meses a 3 años de prisión. Pero si el que me rompe la nariz a mí es mi novio, ya ahí no. Ahí ya, como mínimo, partimos de 2 a 5 años de prisión. ¿Vale? Se darán cuenta, cuando estudien, que casi todos los delitos de violencia de género son el punto, de algo el punto 4. ¿Vale? A ver si por ahí les encuentro el resumen que tenía yo, pero casi todo es no sé qué punto 4. El 771.4, el 180.4, ¿vale? Y es una buena regla porque al final, si te pones un supuesto práctico y te pones qué artículo es y te pones yo qué sé, 148.4, 148.3, 148.1 y no te acordás, siempre el 4. Casi siempre el 4, pero siempre el 4. Y el quinto dice, si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, especialmente vulnerable, no hablamos bueno, puede ser un niño de 2 años, ¿vale? Pero ya arriba te está diciendo menor de 14. En este caso hablamos, por ejemplo, de los abuelitos, ¿vale? Un abuelito que tenga un estado de enfermedad muy avanzado, ¿vale? Y vive contigo, que no se puede valer por sí mismo. Dice el 149. El que causar a otro por cualquier medio o procedimiento la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad o una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de prisión de 6 a 12 años. ¿Y qué pena es esta? Grave, ¿vale? 6 a 12. Antiguamente era lo mismo que una violación. 6 a 12, lo que pasa es que ahora cambió. Yo tengo otro 12. Y tiene que ser de un órgano o un miembro principal, ¿vale? El 150 nos dirá de los miembros no principales, o un sentido, que te quiten un ojo, que de repente te estallen los dos tímpanos y no puedas oír, que a lo mejor te dejen estéril. Ese son o grave deformidad, la mano, ¿vale? Tenemos cuando vamos a ver entre miembro principal y no principal, tenemos que ver que no es lo mismo que pierdas un dedo a que pierdas la mano entera, que pierdas un dedo del pie a que pierdas el pie entero, o la pierna entera, ¿vale? Que pierdas las dos orejas, los dos ojos, a que a lo mejor te deformen la nariz, o te dejen una cicatriz en la cara muy heavy, ¿vale? Dice, el que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de 6 a 12 años. Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 4 a 10. Si el juez lo estima adecuada al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección. Esto es lo que hablábamos la otra vez. En África, en determinadas tribus de África, mutilar a las niñas desde que son chiquititas es algo completamente normal. Cuando vienen aquí y lo hacen, vamos por aquí, ¿vale? Porque aquí está totalmente prohibido. Escucharemos un montón de veces en la tele que no conozcan las leyes y no te eximen de su cumplimiento. De ahí estaban los errores que hablamos en el artículo 14, el error de prohibición, que tú no conozcas que aquí está prohibido, no te exime de que no vayas a cumplir la pena, ¿vale? Y esto se ve porque cuando la niña va a alguna revisión del pediatra, o pasa algo, o de repente la ingresa, se pueden dar cuenta de que tiene eso ahí. Y se entiende que se lo hace a ras, tal como viene. No, no hay anestesia, no hay. Vale, claro, es que eso es que es una mutilación. Artículo 150. Los miembros no principales, ¿vale? El que causare a otro la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal o la deformidad será castigado con la pena de prisión de 3 a 6.
Y luego aquí otra vez, el artículo 151, que son los actos preparatorios punibles. Aquí se castigan, ¿se acuerdan que decían que los actos preparatorios punibles solo serán castigados cuando los prese la ley? Otra vez aquí. El truco está en que en el homicidio es el 141 y 10 artículos más tarde tenemos el de las lesiones, el 151, que dice la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos precedentes será castigada con la pena inferior en un o dos grados de la que corresponde al delito, ¿vale? El truco aquí está que el 141, en los actos preparatorios punibles del 141, solo del homicidio, y 10 artículos más tarde, el 151, tenemos el de las lesiones. Igual pasa ahora. Artículo 152, lesiones imprudentes. Y el 142, homicidio imprudente. ¿Vale? 10 artículos más tarde. Dice, bueno, que ya lo leímos, el que por imprudencia grave, atendiendo al riesgo creado y el resultado producido, será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 si se trata del artículo 141, 147.1. Yo pondría al lado lesiones menos graves o multa de 6 a 18 meses, ¿vale? Luego pone prisión de 1 a 3 si se tratara de las lesiones del artículo 149 y pondría miembro principal. Y en el apartado 3, de 6 meses a 2 años, y las lesiones del artículo 150 y pondría miembro no principal. De estos artículos, lo que sí o sí hay que saberse del 147, todas las penas. El 148, la pena de 2 a 5, ¿vale? Cuando las lesiones son agravadas de 2 a 5. Y la pena del 149.1 me sabría yo porque es la más llamativa, que son de 6 a 12 años, ¿no? Porque son graves. Y como hay muy pocas penas graves que nos entren en el examen, podemos tenerlas en cuenta, ¿vale? Vale, seguimos en el 152. Dice, si los hechos se hubieran cometido utilizando lo mismo de siempre, utilizando vehículo a motor o ciclomotor, se impondrán a sí mismo la privación del derecho a conducir, ¿vale? De 1 a 4 años. Y dice lo mismo, a los efectos de este apartado se reputará en todo caso imprudencia grave la conducción en la que concurran las circunstancias previstas en el artículo 379, velocidad excesiva o bajo la influencia del alcohol o la droga. Si las lesiones se hubieran causado utilizando armas de fuego, se impondrá la privación del derecho al porte y tenencia de armas de 1 a 4 años, ¿vale? Tengan en cuenta que siempre que se haga con algo, te vamos a quitar ese algo. Si lo haces con el coche, te quito el carnet. Si lo haces con un arma, te quito el arma. Si lo haces a tu hijo, te voy a quitar el derecho de estar con tu hijo. ¿Vale? Si tú utilizas un instrumento, te vale un instrumento para que cualquier cosa que hagas sea peor, te lo vamos a quitar. Te vamos a quitar ese derecho. Y si tú eres médico y cometiste una imprudencia profesional muy heavy, te voy a quitar el derecho a trabajar. Así se entiende más fácil. ¿Vale? Que esto es lo que dice todo este artículo. Dice, si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, pues lo mismo. Se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o cargo. O si tú eres policía y cometiste una imprudencia muy heavy, pues te voy a quitar tu cargo público. Te voy a quitar ese derecho. Dice el punto 2. El que por imprudencia menos grave causar alguna de las lesiones que se refiere al 147.1 será castigado con pena de multa de 1 a 2 meses. Si son las lesiones de 149 y 150, de 3 a 12, ¿vale? Lo que te está queriendo decir que arriba, en el punto 1, son para las imprudencias graves y te está diciendo lo mismo para las imprudencias menos graves, pero bajándote las penas. Te las rebajan porque son imprudencias más, no son tan graves, ¿vale? Pero es un copia y pega de arriba, bajándole la cantidad de la multa, ¿vale? Y otra vez lo mismo, si los hechos se hubiesen cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotor. Aquí las imprudencias realmente, lo que tenemos que saber es que se dividen en menos grave, grave y profesional, leve no existe, ¿vale? Atendiendo a las circunstancias va a ser una pena u otra, ¿vale?
pero simplemente te dice, te está repitiendo todo el rato que la imprudencia grave, si la cometes con armas, te quito las armas. Si la cometes con el coche, te quito el coche. Y si es contra un miembro principal, te voy a poner más pena. Contra un miembro no principal, menos pena. Y si, 147.1, otra pena. Y te vuelve a repetir lo mismo debajo, pero con la imprudencia menos grave. La imprudencia menos grave, si la haces con armas, te quito las armas. Si la haces con el coche, te quito el coche. Es lo mismo. Lo que te vas a hacer es pena. ¿Por qué? La imprudencia es menos grave. ¿Vale? Dice, a los efectos de este apartado se reputará en todo caso como imprudencia menos grave de aquella que no calificada como grave, lo mismo que antes, en la que para la producción del hecho haya sido determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. La valoración sobre la asistencia o no de la determinación deberá aparecerse en la resolución motivada. Lo mismo que en el homicidio, exactamente lo mismo. Si tú cometes alguna infracción grave contra la seguridad vial, como mínimo vas a estar dentro de una imprudencia menos grave. Como mínimo, eso es lo que quiere decir esto, que realmente tampoco hace falta que me lo expliques, porque como mínimo, imprudencia castigada son las menos graves, ¿vale? Porque no existe imprudencia leve. Entonces, en cualquier imprudencia que me vayas a penar, como mínimo va a tener que ser menos grave, porque leve no existe. Y profesional solo es para quien tenga ese derecho o ese cargo. Policía, sanitario, seguridad, médico. Entonces, la aclaratoria no tiene mucho sentido más que liarnos un poco, pero si cometes alguna infracción grave a la circulación, a la seguridad vial, como mínimo vas a tener una imprudencia menos grave, claro, porque la ley no existe. Vale. Dice, si las lesiones se hubieran causado utilizando lo mismo, arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte de violencia por tiempo de 3 meses a un año, ¿vale? El que tenga tiempo y ganas de aprenderse todas estas penas es un crack, porque son muchas penas en un mismo artículo que no nos deberían de caer. Si a mí me entrara esta pregunta en un examen, para mí sería un blancazo. Si, no, si me sé la pena principal sí, porque la pena principal no la tenemos que saber, pero todas estas variaciones, entonces estaremos presentándonos a uno, ¿vale? Estaremos presentándonos a comisario, no a policía raso. Entonces, yo no me las aprendería. Yo no me las he aprendido nunca en la vida, ni en la carrera, ni en la especialidad, ni ahora, porque después en la vida real llevas el código. Si me entra en el examen, si me entra en el supuesto práctico, te busco hasta la coma, porque tengo el libro delante, ¿vale? Pero si me entra en el examen, si me entra en el examen lo que es los años de una imprudencia menos grave, leve, pues leve no, imprudencia profesional, ¿cuánto es el tiempo por el que te quito el porte de armas? Para mí es un blancazo. Si alguno tiene tiempo de estudiárselo, bueno, saber no ocupa lugar. Se lo quieren estudiar, se lo quieren mirar. Para mí es más importante saberse la pena de 147, la pena de 148, la pena. Vale. Es más importante saberse que los actos preparatorios punibles sí entran y que en la persona que le toque hacer la pregunta de penal, si viene aquí y viene a esto, tiene mala leche. ¿Vale? Porque tienes un montón de cosas que preguntar de las lesiones. De hecho, cuando cayó el año anterior, cayó una pregunta del suicidio. Pero claro, es el tipo base. El tipo base, la pena base sí hay que sabérsela. Ahora, todas las variantes de la pena, suerte. Esto es mucho. ¿Vale? No termina. Saberlo y sobre todo saber que si lo haces si haces con un instrumento o algo que es un derecho tuyo, te lo vamos a quitar. Eso sí, saber que se quita y además queda bien en un supuesto, si lo ponen, que si lo haces cometiendo con un coche, se te va a quitar el derecho, pero claro, en el supuesto lo vas a tener, en el examen no. Y en este año en el examen lo que nos cayó fue el 550, el atentado contra la autoridad, eso que era fácil, ¿sabes? No, y tipo base, de preguntas te traen los tipos, los básicos, porque para qué me vas a estar preguntando esto, esto no tiene sentido, te lo vas a estudiar hoy y me das todo olvidar. Es así, yo les soy sincera, todos ustedes, si tienen tiempo, que les sobre tiempo, que se lo mire, pero de aquí, después van a llegar al examen y van a ver que 20 preguntas son de constitución, pues a eso sí. Vale. Artículo 152 bis, notoria gravedad. Dice, en los casos del número 1 del artículo anterior,
el juego tribunal podrá imponer motivadamente lo mismo, ¿vale? Lo mismo que el 152.2. La pena es superior en un grado. Si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singularidad y el riesgo creado y el deber normativo del cuidado infringido. Nada, estoy igual. Aquí lo único que te pone es las lesiones constitutivas del artículo 152, 1, 2 o 3, que son las que hablamos antes, o una pluralidad de personas y en 2 grados si hubiese muchas muertes, ¿vale? Esto nada, es lo mismo, exactamente lo mismo. Notoria gravedad porque tú puedes cometer una imprudencia, puedes coger el coche y entrar por Triana porque te equivocaste y te llevas por delante a un montón de personas. Tú no querías matarlas, pero es que has matado a 10 personas o has lesionado en este caso a 10 personas porque te metiste por Triana, no estabas borracho, no ibas a una velocidad excesiva, simplemente te equivocaste porque vives en Aspen y tú no sabes que esa es la calle Triana y no puedes entrar con el coche. ¿Vale? Notoria gravedad. Te llevaste por delante a 10 personas. Aunque sea imprudente, es grave lo que hiciste. Y este artículo, sí, súper, hiper, mega importante, el 153, que es el de violencia de género y el de violencia doméstica, ¿vale? Este hay que sabérselo al dedillo. No, esto nos pregunta lo que nos dé el 147, el 148 y el 153, los que nos pregunten te queda igual porque nos lo tenemos que saber súper bien. Dice 153.1, el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del 147 y la noticia del apartado 2, el 148 nos decía solo 147.1 y el 153 está diciendo solo del artículo 147.2 o golpear o maltratar de obra a otro sin causarle lesión, 147.3. Cuando la ofendida, y esto es lo importante, subrayamos aquí, sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligado a él por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión, y esto hay que sabérselo, de 6 meses a un año, o trabajo en beneficio de la comunidad, de 1 a 80 días. Perdón. Y en todo caso, privación del derecho a tenencia y porte de armas de un año y un día, 3 años. El del porte de armas no, pero el de 6 meses a un año y 31 a 80 sí. Cuando el juez o tribunal lo estima adecuado al interés del menor o persona con discapacidad, también podrá poner la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, ¿vale? ¿Qué nos dice el 153.1? Que tenemos que estar ante una lesión de menor gravedad, 147.2 y 147.3, y que sea del hombre hacia la mujer. En el ámbito de violencia de género, ¿vale? En el ámbito de una relación o a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. ¿Vale? Violencia de género, violencia doméstica. Lo que hablamos antes, si Sandra me pega un piñazo a mí y me hace un moretón aquí, 147.2 solo. Bueno, pero si se lo hace su novio, 153.1 en relación con el 147.2. ¿Vale? Lesiones menos graves, que decir, son las leves, 147.2, 147.3. Cuando sean hacia tu pareja, siempre va a ir por aquí. Cuando sea de él hacia ella, ¿vale? Porque lo que te dice es ofendida, esposa, mujer, no te dice pareja, no te dice esposo, ni te dice hombre, ni ofendido, ¿vale? Cuidado con eso. Si el que me pega a mi novio a mí es violencia de género y si le pego a mi novio es violencia doméstica, ¿vale? Todo el mundo siempre sale por las redes sociales con las tonterías. Está en los mismos artículos. Que la pena es menos, sí, pero está en los o sea, la ley lo regula en los mismos artículos. Que lo peor de no tener ni idea y hablar en TikTok y en Instagram y en Facebook y en la tele es eso. El código lo regula en el mismo artículo. Lo que cambia es que yo te digo que es violencia de género porque
hemos vivido, o sea, nuestro sistema ha sido machista toda la vida. No mires por donde lo mires. Y eso hay que ir erradicándolo. Las mujeres necesitaban que el hombre le diera su autorización para abrir una cuenta bancaria. Todo eso hay que ir erradicándolo poco a poco. Por eso hay terminaciones diferentes, por eso hay leyes que protegen a la mujer, que después en la vida normal no es lo común que haya una desigualdad entre nosotros en un trabajo, ¿no? Pero si hay una regulación es porque previamente han habido cosas que necesitan una regularización. Y que no es lo mismo que yo le pega a mi novio que mi novio me pega a mí. Y eso que mi novio es más bajito que yo. Y si lo ponemos a jugar, es que me puede. Yo creo que peso el triple que yo creo que me puedo enterrar ahí a vivir. Y es así, ¿me entiendes? Entonces, se regula en el mismo sitio. Lo que las penas varían, pero es el mismo sitio. ¿Vale? Y dice, 153.2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuera alguna de las personas a las que se refiere el 173.2, y vamos a ver qué se dice, el 173.2. Perdón, que me equivoqué de artículo. ¿Y dónde está? Aquí. Dice, el que habitualmente ejerce violencia física o psíquica, y esto no nos importa porque de esto no trata el 153, nos importa esto, sobre quien sea o haya sido su cónyuge, persona a la que estén, esto es lo mismo, vale. Lo que nos interesa es esto. Sobre los descendientes, mis hijos, ascendientes, mis padres, o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o se hallen sujetos a patria potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre una persona amparada en cualquier otra relación que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar. El artículo 173.2 nos habla de toda nuestra familia, ¿vale? Que es a lo que, a lo que quiere esto referirse. A que el rollo entra la pareja. Entra la pareja, ¿vale? Porque dice, Tu coño. sí, Sí. pero dice, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior, ¿vale? El 153.1 es violencia de género, 153.2 es violencia doméstica, ¿vale? Entonces, el 153.2 es todas las personas que forman parte de nuestro núcleo familiar, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos y los hijos de nuestra pareja, o nuestros suegros, ¿vale? O un hermano que está viviendo con nosotros, o un primo que esté viviendo con nosotros en casa desde toda la vida, ¿vale? Pero te dice, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior, las mujeres y las personas especialmente vulnerables las tenemos arriba, ¿vale? No las vamos a poder regular. El 153.2, violencia doméstica, entre los hermanos, los abuelos, los padres, los hijos, ¿vale? Se regula eso en esta parte. Por eso digo, violencia doméstica y violencia de género está regulada, las lesiones leves en el mismo sitio. Lo que cambia el punto. A tu mujer punto uno, a tu hermano punto dos. Pero la afinación igual, menos Cambia una cosa nada al más. mes. Exacto. Pero lo demás es igual. Es igual. Sí, es decir, en vez de 6 meses a un año, 3 meses a un año. Exacto. 3 meses. 3 meses, porque te dice la prisión de 3 meses a un año o trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. ¿Vale? Y la privación del porte de armas de 1 y 1 día a 3 años. La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela o acogimiento de 6 meses a 3 años. Bien, tampoco es para tanto la diferencia. Y la realidad jurídica es que si tú nunca has cometido un delito y tú llegas con un delito al juzgado, probablemente si nunca has cometido un delito, como son penas inferiores a 2 años, no vas a estar en prisión. Lo que pasa que por unos estarán, a lo mejor por uno, con muchas pruebas, te vas con la misma calabozo y por otro no. Aunque dudo mucho que si tú convives con un hermano al que le pegas un sopapo y hay una relación
de violencia, que se pueda entender que hay violencia doméstica, dudo mucho que la policía o el juez te dejen esa casa. Por lo menos te llevan a los calabozos un fin de semana. La realidad jurídica es diferente a lo que nosotros vemos en la tele, ¿no? Y si la fuente es TikTok y Instagram, no entran a debatir. Ustedes se van a dar cuenta que muchas cosas que dicen por las redes sociales hay gente que no se ha mirado el código penal en su vida. No entren a debatir. Siempre es mejor dejar a que la gente quede mal y ustedes sabiendo las cosas que saben, ¿vale? Porque se darán cuenta de que hay muchas cosas que no son como se dice. 153.3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menor, utilizando armas en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o sea, realice quebrantando una pena contemplada en el artículo 48 de este código, o una medida cautelar o de seguridad. ¿Vale? Este es súper importante, porque si yo, Sandra y yo somos hermanas y nos pegamos delante nuestro hermano pequeño, menor de edad, ¿vale? En el domicilio en casa, también se agrava la pena, es en su mitad superior, ¿vale? Esto es súper importante porque este sí suele entrar, este artículo, sobre todo en su punto práctico, el 153.3 sí entra bastante porque la violencia doméstica o entre hermanos o entre padres siempre va a ser o en el domicilio común o en el domicilio de la víctima o cuando tú le pegas un puñetazo a tu novia en casa, se entiende que tu casa es tu refugio y si tú estás recibiendo violencia en ese sitio, la pena debería agravarse más. Que no es lo mismo que tú le pegues en la puerta de una discoteca, que probablemente te vayas a tu casa a llorar, a que yo esté recibiendo esos golpes en mi casa, que es el único lugar donde se supone que todos estamos seguros, ¿vale? O en presencia de niños. Todo eso se tiene que castigar con mayor pena. Pues para eso se puso este artículo en su mitad superior, si pasa esto, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque queda muy bien en un supuesto práctico que se den cuenta de esa coletilla y ponga, por ejemplo, unas lesiones leves entre parejas en el domicilio común. Bueno, pues estamos ante un artículo, la comisión del artículo 153.1 en relación con el 147.2 y además también incluiríamos en el 52.3 por estar en el domicilio común. Y bueno, utilizando armas, si un palo, considera una. Pone utilizando armas, un palo no. No, tiene que ser una pistola, un cuchillo, algo. ¿Por qué? Porque después tenemos el reglamento de armas. Y el reglamento de armas, un palo no entra como nada, tiene que ser armas. Un palo son medios peligrosos para la vida, pero no, pero se pone utilizando armas, es porque se entiende que a lo mejor tú en casa coges un cuchillo. ¿Vale? Porque Va una persona que no es tu pareja. entonces no. No es violencia de género ni No, porque violencia. 153 solo violencia de género o violencia doméstica. Entre tu pareja o entre tu familia. Si viene una persona y te pega un piñazo con un arma, vamos al 142.2. Si es un 142.2, pones un 142.2 porque el 140, para que te puedan considerar las armas como objeto peligroso y riesgo para tu vida, tenemos que estar en el 147.1. ¿Te acuerdas que el 148 te dice que cuando utilizamos las armas solamente, el 148.1 es cuando utilizamos armas, ¿no? Para la comisión de la lesión, pero solo te las permite el 147.1. Entonces la lesión tiene que ser grave, ¿vale? Ahí es donde está, porque esto solo es violencia de género y violencia doméstica. Ya está. Solo entre la familia o entre la pareja. Lo que te la graba eso. Por ejemplo, que tú cojas y le vayas a pegar un tortazo con la parte de atrás de un cuchillo. Y si a mi pareja le pego un palo en la calle, pues la pido. Le sigues pegando, le sigue. Mira, si le haces una rotura, No, sin marca. si marca este. 147.2.1, perdón, que es tu pareja. Ah, 57. Perdón, 153.1. Si le pegas con un palo y le haces una lesión leve, le dejas un marcón aquí, esto va a ser 153.1. Si la lesión es leve, ¿vale? Si tú lo que pasa es que si le pegas con un palo a una persona, Ya va, no sé. va a ser raro que le hagas un aruñazo, ¿me entiendes? Si le pegas con un palo a una persona en la cabeza, le vas a hacer daño.
Entonces probablemente iríamos por el 148.4 en relación con el 147.1. Vale, incluso le puedes poner el 147 le puedes poner 2, le puedes poner el 148.1, el 148.4 en relación con el 147.1, porque estás utilizando medios peligrosos hacia tu pareja. Y además le rompiste la cabeza. En las leves, o sea, no, yo creo que ni se contemple, porque es muy raro que tú le des a una persona con un objeto peligroso y no le hagas daño. ¿Me entiendes? Es raro. Sí, pero como no ponía, no, o sea, no pone aquí el. No especifica las armas. Cuando te dice la utilización de utilizando armas, porque muchas veces suele poner así la coletilla de armas o elementos peligrosos, pero aquí no te lo pone. Entonces yo si no lo tengo claro no lo pongo. Armas. Si le da con una, porque a lo mejor entiende que es con con la culata de una pistola, con la parte de atrás de un cuchillo. Ahí sí, porque tenemos que entender que encima esto se suele hacer dentro del ámbito del hogar. Suele ser, ¿vale? Porque al final tú estás en tu, yo qué sé, o, para o porque estás en tu casa y te va la olla y después le pegas con. Pero es raro que esto tenga cabida dentro de una lesión leve. Date cuenta que las lesiones del 2 y el 3, vale, la del 3 es un tirón de pelo, un empujón, pero la del 2 es un moratón, un aruñazo. Cuando pasa de eso van a ser de 147.1. ¿Vale? Se entra un montón de variantes, pero para ponerle es tan puntual, ten en cuenta que sea un arma. Y si tú vas al reglamento de armas, los palos son, o sea, están las armas y luego están los elementos que no están prohibidos. Si es por un palo, yo no lo metería por aquí, para no cogerme las manos, sinceramente. Pero lo que más se ve, más que las armas, lo que más se ve aquí es la presencia de menores y el domicilio común o el domicilio de la víctima. Lo que más se ve, presencia de menores, domicilio común, domicilio de la víctima. Lo que más he visto en los supuestos, sobre todo. Dice, no obstante, lo previsto en los apartados anteriores, el juego o tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales y concurrentes en la realización de los hechos, podrá imponer la pena inferior en grado. Artículo 154. La riña tumultuaria, esto es cuando queda para pelearse grupo y se pelean entre sí, pues eso, yo te pego a ti, tú me pegas a mí con palos, pero entre todos. No sé si más allá vieron en los vídeos de unos gitanos que estaban grabando una, Ah, sí. que estaba la policía local de no sé dónde, pues una riña tumultuaria. No sé si por la cara o porque ellos entre ellos tienen problemas, como siempre, entonces no sé si. Tiene que haber un mínimo de personas para. Y la banda y no sé qué coño pasó. Algo pasó hasta con los coches estaban y todo, mira, que los coches, que la policía, había estaba la municipal, se quedaron para atrás, rollo. ¿Qué se palo? Palos, con cogen sillas, esa es una riña tumultuaria. Tú me pegas y te pego. Lo normal es que sean más de tres, ¿vale? Lo normal, que sea entre mucha gente, ¿vale? Que es como la gente que queda para pelearse, o eso que tú ves en las 3.000 viviendas, que de repente ves a gente pegándose, tirándose. Sí, las lesiones de los equipos de fútbol. Exactamente, también, que quedan fuera del estadio y se pelean. Tampoco vieron. Pues si los nuestros se pelean con los de ellos, eso es una riña tumultuaria. Si por medios tiran cosas, también, ¿vale? Entonces aquí dice, quienes riñeren entre sí, acometiéndose tumultuariamente, mucha gente, y utilizando medios o instrumentos, ¿viste aquí eso? Aquí te lo dice, da igual. Palos, armas, sillas, mesas, lo que tú quieras, nos pegamos con todo. Que pongan en peligro la vida o integridad de las personas serán castigados por su participación en la riña con la pena de prisión de 3 meses a un año, o multa de 6 a 24. Y esto es todo, ¿eh? No es que más pegue o menos pegue, esto somos todos. Nos llevamos detenidos a todo el mundo y todo el mundo, porque entre sí, yo te pego, tú me pegas. Somos los dos, ¿vale? Y luego dice, artículo 155, consentimiento. En los delitos de lesiones, si ha mediado él y subrayamos. Consentimiento válido, libre, espontáneo y expresamente emitido por el ofendido.
se impondrá la pena inferior en 1 o 2 grados. Yo aquí siempre ponía vele al lado, ¿vale? Para acordarme de cuál era este consentimiento, porque no es lo mismo, ¿vale? El consentimiento tiene que ser válido, tiene que ser libre, espontáneo y expresamente emitido del ofendido. Es decir, que yo te digo claramente, pégame un piñazo. Esto es eso, el consentimiento de la lesión. Pongo L porque con las iniciales V, L, E, para que se me quede ese L. V de válida, E de espontánea, E de libre y E de expreso. ¿Por qué? Porque el artículo 156 otra vez te va a pedir otro consentimiento, pero no es igual. Entonces, el de 155 B y el de 153 es válido. Vale, pero eso son mis paranoias estudiando, pero así me quedan. Vale, pues no sé, porque en el consentimiento del 155 te pide que estés preso y en el del 156 te pide otra cosa, ¿vale? Dice, no será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o a una persona discapacitada, ¿vale? Es decir, que si el menor te deja que le pegue, eso no es válido, ¿vale? Yo no entiendo realmente por qué existe este artículo, porque entiendo que nadie en su sano juicio quiere que le pegue, quiere que le, Entiendo que esto es para temas de sadomasoquismo, mm, es donde me entra un poco la cabeza, ¿vale? El sado, esta gente que hace los jueguitos del dominante, que está, pues cuando se te va un poco de las manos, para que la persona que te ha hecho eso, pues entienda que eso ha sido dentro de un consentimiento. Si el resultado es lesivo grave, pues a lo mejor puede tener alguna consecuencia jurídica. A lo mejor yo quería que me pegara, pero no quería que me asfixiara. ¿Me entiendes? Entonces, entiendo que estos artículos son para temas de sado y estas cosas, porque en su sano juicio yo no le digo, bueno, sí, en la galera, pero si fuera de la galera, yo no te voy a decir, hey, nos pega un piñazo, ¿me entiendes? Vale. No voy a estar aquí y voy a decir, chiquillo, ahora me estoy pegada. No, que eso no tiene sentido, tiene que ser dentro de un contexto donde se me ocurre bueno, donde se me ocurre no, donde sé que se da es en el tema del sadomasoquismo y las parafilias estas exageradas y extremas, ¿vale? Y luego en el 153 del 156 es el trasplante, la cirugía, ¿vale? Dice, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válido, libre, consciente y expreso, ¿vale? Por eso aquí es vale. La V de válido, la V y la A de válido, la L de libre, la E de expreso y el C de consciente, consciente, ¿vale? Cuando sea emitido, exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuados con arreglo a lo dispuesto en esta ley, esterilizaciones y cirugías transexual realizadas por un facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de aptitud para presentarlo, en cuyo caso no será válido el presentado por estos ni por solicitantes legales, ¿vale? El 153, el 155 es el consentimiento de la lesión, el 153, el 56 es el trasplante, ¿vale? Que dice que aquí no pasa nada, salvo que ese consentimiento se haga a un menor de edad o a una persona a través de precio de recompensa, ¿vale? O cuando tenga viciado sus capacidades. Porque no solo es el trasplante o sea, el cambio de género, sino también el trasplante de órganos, para evitar el tráfico de órganos, ¿vale? Que es lo que viene a continuación, 156 dice, lo que de cualquier modo promovieren, favorecieran, facilitaran, publicitaren o ejecutaren el tráfico de órganos humanos serán castigados con la pena de prisión de 6 a 12 tratándose de órganos de una persona viva, y de prisión de 3 a 6 tratándose de órganos de una persona fallecida. ¿Por qué? Porque el tráfico de órganos existe cuando no hay consentimiento, o cuando yo lesiono a una persona para quitarle sus órganos, ¿vale? Yo puedo decidir libremente donar órganos, o puedo decidir libremente, mediante un escrito o lo que sea, en mi familia, cuando yo me muera, que mis órganos sanos sean dados a otra persona. Pero tiene que haber una autorización previa a la muerte
antes de la muerte o después de la muerte por tus herederos, ¿vale? Si no hay autorización de tu persona con tus órganos y hay alguien mediando, pues es tráfico de órganos, ¿vale? Ya sea que el que esté haciendo eso sea un médico, da igual, porque cuando vemos tráfico o vemos estas cosas así pensamos que son organizaciones criminales. No, si es un médico forense el que está haciendo estas cosas, también va por aquí, ¿vale? A estos efectos se entenderá por tráfico de órganos humanos la extracción u obtención ilícita de órganos humanos ajenos. Dicha extracción o obtención será ilícita si se produce concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes. Primero, que se haya realizado sin el consentimiento, este es el más importante, libre, informado y expreso del donante vivo, en la forma y en los requisitos previstos legalmente. Que se haya realizado sin la necesaria autorización exigida por la ley en el caso del donante fallecido. ¿Vale? Que esto no es yo me muero y me quitan los órganos y ya está, no, esto lleva un procedimiento legal, ¿vale? Que a cambio de la extracción o obtención en provecho propio o ajeno se solicitare o recibiere por el donante o un tercero por sí o por una persona interpuesta, dádiva o retribución de cualquier caso, dádiva es un regalo, ¿vale? O sea, dádiva significa regalo. O retribución de cualquier clase, o se aceptare ofrecimiento o promesa. No se entenderá por dádiva o retribución el resarcimiento de los gastos o pérdida de ingresos derivados de la donación. Es decir, no se entiende como un regalo o una retribución cuando los gastos del donante sean cubiertos por la otra persona, ¿vale? O por la otra, por la otra parte. Eso no es un regalo. Vale. Dice, la preparación, preservación, almacenamiento, transporte, traslado, recepción, importación o exportación de órganos ilícitamente extraídos, el uso de órganos ilícitamente extraídos con la finalidad de su trasplante. Lo que quiere decir esto es, tú solamente puedes donar tus órganos si tú lo autorizas previamente y se hace a través de la forma legalmente establecida. Es tráfico todo lo que esté fuera de eso, todo lo que esté fuera del consentimiento, todo lo que esté fuera de no hacerlo a través de la ley. Cuando tú, para dar tus órganos, después recibes un regalo o recibes dinero, ¿vale? Todo lo que esté fuera de la forma legalmente prevista y del consentimiento normal es tráfico de órganos. Dense cuenta que esos son temas súper delicados, entonces tiene una regulación muy, muy, muy específica. Todo lo que se salga de ahí es traficar con órganos. Del mismo modo se castigará a los que en provecho propio o ajeno solicitaren o recibieren por sí o para una persona interpuesta, darle la retribución de cualquier clase, o aceptar el ofrecimiento o promesa por proponer o captar a un donante o receptor de órganos, ofrecieron o entregaron por sí o por una persona interpuesta, dádiva o retribución de cualquier clase al personal facultativo, funcionario público o particular con ocasión o en el ejercicio de su profesión o cargo en clínicas, establecimientos o consultorios, públicos o privados, ¿vale? Con el fin de que se lleve a cabo, se facilite la extracción u obtención ilícita o la implantación de órganos ilícitamente extraídos. El tráfico de órganos nunca lo he visto en nada, en ningún supuesto, ¿vale? Si el receptor del órgano consintiere la realización del trasplante, conociendo su origen ilícito, será castigado con las penas previstas en el apartado 1, que podrán ser rebajadas en 1 o 2 grados atendiendo las circunstancias del hecho y del culpable. ¿Vale? Al igual que si tú le quitas ilegalmente los órganos a alguien o se los quitas legalmente, pero a través de pagando un precio de recompensa, el que recibe esos órganos, si sabe que eso no ha sido a través de un procedimiento legal, también va a estar metido dentro del saco, ¿vale? ¿Vale? Esto es lo que quiere decir este punto. Si tú sabes que el origen de esos órganos son ilícitos, te la comes también. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en el apartado 1 cuando se hubiera puesto en peligro grave la vida, la integridad física o psíquica de la víctima sea menor de edad o especialmente vulnerable por razón de su edad, discapacidad, enfermedad o situación, o si concurrieran ambas, ¿vale? Fíjense también que ha pasado alguna vez que yo qué sé, que
Cogen a una chica, le echan burundanga, lo que sea, en la copa, luego tal, y después amanece al día siguiente que le falta algún órgano. Eso ha pasado, ¿vale? Entonces, eso es tráfico, aparte de muchísimas cosas más, es tráfico de órganos. Cuando tú no lo consigues, hay organizaciones que se dedican a una chica, a un chico, los drogas, los dejas cao, le pones un poquito de anestesia para dormirlo y al día siguiente te levantas. ¿Y qué pasó aquí? Y ahí he metido médicos y he metido de todo, ¿me entiendes? Pero médicos que trabajan con organizaciones criminales o con gente narcotráfico. Eso sí. Este artículo es enorme y no entra nada, ¿vale? Yo me lo leería, o sea, el artículo este me lo leería y sabría un poco de qué va, pero tampoco no voy a pararme mucho más en el vago. Lo voy a leer rápido y este se lo leen bien porque no, para mí de las lesiones no es el más importante. El facultativo funcionario público particular que, con ocasión del ejercicio de su profesión o cargo, realizar en centros públicos o privados, sí, tenerlo claro, que sean tanto centros públicos como privados. ¿Vale? Las conductas descritas en el apartado 1 y 2, solicitar, recibir la dádiva o retribución, está todo el día, todo el rato diciendo lo mismo. A la que se refiere la letra B, en este último apartado, o aceptar el ofrecimiento o promesa de recibirla, incurrirá en las penas en ello señaladas, superior en grado, ¿vale? Y además de la inhabilitación especial para empleo de cargo público, profesión u oficio. Para ejercer cualquier profesión sanitaria, para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos, consultorios públicos o privados, por el tiempo de la condena. Nada. Vamos al punto 6 directamente. Se impondrá la pena superior en grado de la prevista en el apartado 1, inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena. Si concurrieran algunas de las circunstancias previstas en el apartado 4. Esto nada, chicos, esto nada. Cuando se tratara de jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o grupos, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. El punto 7, quizás, cuando de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. Quizás aquí el punto 8 que dice que la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en este artículo se castigará con la pena, es decir, que los actos preparatorios punibles están castigados. 9. En todo caso, las penas previstas en los artículos sin contraer sin prejuicio las que correspondan en su caso, dentro del artículo 167 bis, punto no, este código y demás, nada. Este artículo nada, chicos. Nada. Las condenas de jueces, esto nada. Tener un poco claro cuáles son los requisitos para que se dé el tráfico de órganos, pero poco, aparte que no lo he visto en ningún examen, tampoco creo que sea relevante ni siquiera para un supuesto práctico. No lo he visto en todo este tiempo nunca. Saberlo, ¿vale? Porque entra el temario, saberlo, pero no me estudiaría ni la pena ni siquiera, solo me estudiaría los requisitos, ¿vale? Y que en este caso la persona jurídica es responsable de los delitos cometidos, y a lo mejor lo del triple al quíntuple nada más. Pero dudo mucho que pueda caer. A ver, puede entrar todo, pero este tiene muchas cosas interesantes para preguntar el título y no es el tráfico de oro. Artículo 156T. Difusión. La distribución y difusión pública de Internet, del teléfono, de cualquier otra tecnología de la información, de la comunicación, de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la utilización. Este sí es importante, ¿vale? De personas menores de edad o de personas con discapacidad de especial protección, será castigada con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos. Este artículo sale este año. Este artículo sale este año. Y lo que teníamos que tener en cuenta era lo de la distribución o difusión. Mm. Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de medidas necesarias para retirar el contenido que se venga en la institución de servicio completo de contenido para bloqueo. Sí. Este artículo salió este año, 156, es importante, ¿vale? Tanto el 156 como el otro que vimos del suicidio, siempre suelen ser a menores, ¿vale? Siempre tienen la connotación de a los menores de edad,
¿Vale? Artículo 156, cuarto. Dice a las personas condenadas por la comisión de uno o más delitos comprendidos en este título, cuando la víctima fuera alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, no. Se les impondrá además la pena de la libertad vigilada. ¿Vale? Importante, que está en un artículo fuera de las lesiones. Está diciendo que cuando las personas sean condenadas por la comisión de dos o más delitos de ese título, ¿vale? Y la víctima sea tu esposa, tu hermano, tu padre, tu abuelo, alguien de la familia, 173.2. Cuando nos hablen del 173.2 siempre tenemos que tener en cuenta la familia, tu padre, tu hermano, todas las personas que viven en tu núcleo familiar, ¿vale? La libertad vigilada, esto es súper importante porque es una medida que va después de la pena de prisión. Ahora es el 156.5. A las personas condenadas por la comisión de alguno de los delitos previstos en el artículo 147.1, 148, 149, 150 y 153, en los que la víctima sea una persona menor de edad. No sé si se dan cuenta que el código está todo el rato protegiendo a los menores, ¿vale? No es lo mismo pegarle a un mayor que pegarle a un niño. Y eso es súper importante, ¿vale? Se les puede imponer, además de las penas que procedan, la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio u otra actividad, sean o no retribuidas, que conlleve contacto regular o directo con personas menores de edad por un tiempo superior de entre 3 y 5 años. A la duración de la pena de privación de libertad impuesta por la sentencia por un tiempo de 2 a 5 cuando no se hubiera impuesto la pena de prisión. Bueno, que cuando tú cometes estos delitos contra los menores, después te van a poner una pena en la que tú no puedas trabajar con menores. Aquí hay un montón de sitios donde para tú trabajar con menores te piden los antecedentes de delitos sexuales. Los menores están súper protegidos, ¿vale? De entrada, si tú has tenido algún delito contra la libertad sexual, difícil vas a poder trabajar con menores, aunque sean entre mayores, ¿vale? Pero esto es lo mismo. Si tú lesionas o le has dado tal paliza a un niño que lo has dejado sin un brazo, sin un pie, sin escuchar, sin un ojo, se te va a imponer una pena accesoria de que tú no puedas trabajar con ellos. ¿Vale? Es lo que dice aquí. Inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio u otras actividades, sean retribuidas o no. Tampoco puedes ir a voluntariado. Nosotros en NACH tenemos voluntariados con los niños. Hacemos cada X tiempo voluntariados que tienen que ver con el deporte, con los niños, solo con niños con discapacidad o con niños que no tengan discapacidad. Y hacemos un montón hacemos surf, vamos a jugar con ellos a la pelota, vamos a jugar baloncesto, hacemos un montón de cosas. Tenemos un compañero que tiene una fundación de niños autistas, vamos con ellos, hacemos actividades de voluntarios, ¿vale? Esas horas se nos pagan, pero no en dinero de horas, sino esas horas se nos pagan a una plataforma y esa plataforma nosotros con ese dinero donamos a un montón de organizaciones de cáncer, de tal. Nosotros para poder hacer esas actividades que son voluntarias, tenemos que presentar estos papeles. Porque aunque no nos paguen, aunque nosotros se lo hagamos de gratis a cualquier organización, tiene que quedar constancia de que nosotros vamos a estar trabajando con niños o jugando con ellos 4 o 5 horas, aunque estén los representantes legales de los niños en ese momento presentes. Muchas veces están los padres cuando vamos con la asociación de trisomía, porque son niños con síndrome de Down. Cuando estamos con los niños con autismo también vienen los padres. Da igual. Da igual que estén los padres delante. Da igual que sea gratis. Con los niños hay que tener un montón de cuidado. Y esto es lo que te lo dice. Da igual que el trabajo sea retribuido o no. Da igual. Te voy a privar de poder trabajar con ellos o estar cerca de ellos. Un agravante a nivel de ejercicio. Sí, claro. Por eso es eh, la doble vertiente de cuando te imputan un delito falsamente. Porque, por ejemplo, esto no porque son lesiones, pero en el ámbito de la libertad sexual, si yo digo se me violó y como, ¿me entiendes? Y a lo mejor quiero agravarle una situación a él porque a mí me da la gana, pues eso puede pasar. Bueno, pasa. A mi novio y yo vamos a un procedimiento judicial
y en ese procedimiento judicial dicen que sí, se le crea un antecedente penal en delitos sexuales y flipa después. Flipa después porque el antecedente de delito sexual no te dice que sea con menores, te dice antecedente de delito sexual. Y una cosa, una violación, pero adherir sexualmente a una chica es tocarle el culo, sin su consentimiento. Y tocarle el culo, tocarle las tetas en los carnavales, de risas y fiestas con tus coleguitas. Y como te denuncia, te crea un antecedente penal que es un delito contra la libertad sexual y vete a buscar luego vete a buscar trabajo. Porque un antecedente sexual, un antecedente de delito sexual, a lo mejor no es una violación, que es lo que pensamos todos, sino es que le tocaste el culo en arriba. Y después a un montón de trabajo lo piden, ¿eh? Para entrar a la policía. Para entrar a la policía tienen todo, pero a un montón de cosas ya te lo están pidiendo. Para trabajar cuando trabajas con gente ya te lo están pidiendo, sobre todo con niños, o sea, con niños, Sí, para ser profesora y todo, mi hermana todo, todo, y es profe, todo, todo. Pues si al final hay que tener cuidado con lo que hacemos, es que pensamos que no y luego nos vemos en un problema, ¿sabes? Pero te lo piden al chico y a la chica porque nosotros también. Es decir, aquí no solo los chicos, sino que nosotros también, se te va, ¿sabes? Se te va las manos, te ponen de risa de fiera, como te denuncian lo mismo para ti que para mí, porque el título 8 es para todo. No es como esto, que aquí te está diciendo la esposa, la mujer, no, el título 8 es para todo, lo que pasa es que para nosotros es muy difícil. Pero el título 8 es para todo. Si tú estás de marcha y le tocas a un chico que no quiere que le toque, que existe. Sí, sí, no pensamos que no, pero hay chicos que no quieren que le toquen y no quieren que lo moleste. Ese chico te puede denunciar a ti por estar tocándole el culo. Y eso es un delito de agresión sexual, porque no quiere. agresiones con violencia. Pregunto. Agresiones con violencia. Pues me toca agresión. Depende, pero en lo que la agresión sexual lo que mide es el consentimiento. Ya. ¿Te consintió? Te digo que sí. No, claro que Es que nosotras no lo vemos tan grave como al revés cuando nos lo hacen a nosotras. Pero nosotras también, si yo estoy jugando con un colega y le toco el culo y me dice, no me toco, es que no te toco. Es al revés también, porque ahí no te dice chica, chico, en el los 178, 179 dice chica, chico, lo que te dice es el que no consiente. El 99% de las veces es al revés, pero nosotras también, que las hay, ¿eh? Y parece que es más divertido, parece que los chicos no les molesta, que sí les molesta también. Y si tienen novio también, entonces, si tienen novio. Mira, yo creo que lo voy a dejar aquí. Bueno, pero eso no. Yo lo voy a dejar aquí. eh, Porque ya terminamos los dos títulos, el uno y el 3. El próximo día ya seguimos con el título 4, que los secuestros, la atención legal, ¿se van a ir o se van a quedar? Se van a quedar, ¿no? Hay una pregunta. Sí, yo creo que no. Y tengo discapacidad, o sea, tengo enfermedad y tal. Y yo voy de socio y gano, aunque sea mentira, en los mercados. No, o sea, no es tan fácil ir a la cárcel por violencia de género y lo que son unas simples lesiones. Depende. No, claro, a lo mejor eso pasa un montón, pero claro, eso también hay que demostrarlo. Es decir, no es tan sencillo en la vida real, porque dicen que hay un montón de denuncias falsas, que las denuncias falsas se cogen. Es decir, hay unos protocolos muy, 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 muy tallados, ¿sabes? Entonces, no es tan sencillo como yo denuncio. Si yo denuncio a mi novio porque me pega, de entrada lo que sí se va a comer es calabozo. Eso se lo va a comer y aunque yo haya denunciado falsamente, eso se lo come porque por prevención lo vamos a sacar de ahí. Ya. Por prevención lo vamos a sacar de esa casa. ¿Se lo está inventando o no? Luego, ¿qué pasa? Hay que ver las lesiones, hay que ver la violencia, hay que verlo todo. O sea, para que vaya a prisión, tiene que. No ven cada 2 por 3 que se están muriendo chicas que tenían las denuncias previas interpuestas y al final las acaban matando. ¿Por qué? Porque no es tan fácil entrar en prisión. Es decir, no es tan fácil. Pero cuando hay denuncias falsas,
se suele ver y cuando se demuestra que es falsa, porque la persona a la que tú le estás imputando el delito también tiene su derecho a defenderse. No, ya. Y si se demuestra que es falso, ya no solo todas las actuaciones se paran o se quitan y lo sacan, sino que después empieza un procedimiento contra ti. Ya. Que es denuncia falsa. Y diga, me da igual, ¿sabes? Y es que hay veces que no es tan así, que no es por la ideología que tú tengas, como a lo mejor feminista o no feminista, sino que a lo mejor tú consideras que realmente estás viviendo una situación de violencia. Lo puedes considerar y no la estás viviendo, chaval. Y no la estás viviendo. O sí, pero que después la violencia psíquica es muy difícil de demostrar. Hasta luego. A ver, sé que todo depende. Pero a mí lo que pasa es que Ah, no lo es. la nota, no, es que mi novio me gusta, y en verdad, la cosa me trata los cojones, todo, y mensaje de luego A ver, eso, o sea, es injusto. Siempre que mentimos, pero da igual en qué clase de delito. O sea, es cuando yo te digo lo de que el TikTok y el Instagram son fuentes muy poco verídicas. No, no siempre es así. Es decir, hay gente que de verdad se siente que vive situaciones realmente de violencia. Luego es verdad que la mujer que vive una violencia extrema es la que menos suele hablar. ya. Eso es una realidad, es la que más le cuesta denunciar, pero hay que ver el caso, pero no es tan sencillo, no es tan sencillo mentir a la justicia, no es tan sencillo mentir a los jueces, no es tan sencillo meter a una persona en prisión, meter a una persona en prisión, date cuenta que quitarle la libertad es difícil, no es que porque es lo que se piensa, que yo digo, y mi novio me pegó y mi novio se va a prisión, no, yo tengo que demostrar también, y mi novio tiene que demostrar que eso no es así, ¿sabes? No es tan sencillo. Muchas veces cuando entran en prisión es porque han habido agresiones heavy. Iba a decir, chicos, adiós, pero no conecto a nadie, están todos aquí.